Buenas, un saludo para todos. En el día de hoy vamos a hablar de acústica musical. En este caso vamos a hablar de Line Array. Line, mi nombre es Luisa Fernando Oliveros García. Vamos a empezar a hablar de su definición. Entonces, ¿qué es Line Array? Line Array, pues, es un sistema de altavoces que se compone de una serie de unidades idénticas y acopladas entre sí. Es una estructura en línea y es la encargada de alimentar en fase, creando una fuente eh, causal de sonido. Se compone, para tener en cuenta, también se comparte como una unidad, como una única fuente de sonido. Esta es la principal diferencia de los sistemas convencionales. La disposición de los altavoces, la distancia entre ellos, la frecuencia de cortes y el diseño de vías de agudo que posibilita el envío de sonidos, de ondas de sonido. Esto pues con una mejor distribución y calidad de los altavoces tradicionales. También se podría decir que el line array se puede orientar en la dirección que desee, normalmente enfocado al público. Esto pues con un patrón vertical de salida muy estrecha. De acuerdo a esto, pues facilita que el sonido siempre esté a una máxima calidad en la zona deseada. Muy bien. Ahora pasamos a hablar de, de cómo se compone el sistema Line Array, ¿sí? El sistema Line Array pues se compone de una serie de los mismos acoplos entre sí y una cadena u orden de arriba hacia abajo o de forma lineal. Cuando una fuente cercana de la línea sonora nos da la posibilidad de, de orientarlas en cualquier dirección, siendo su principal opción o prioridad la cara del espectador. ¿Sí? Aquí también hay que tener en cuenta que los protagonistas pues también vendrían siendo los artistas, porque son los que están desarrollando el evento. De esta manera pues proporcionan un patrón vertical de salida estrecha, sin perder la proyección de la proyección de la salida ni la presión sonora. Esto se compone de una serie de unidades idénticas acopladas entre sí. Bueno, ya se lo había dicho. Listo. ¿Qué es una frecuencia de onda en el sistema de Line Array? Bueno, se podría decir que es la medida de un número de veces que repite por unidad de tiempo. Por tanto, el sistema Line Array, entre más alta cada vez el altavoz de cono, la que pues debe producir es la que corresponde con la longitud de onda. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar cómo sería el proceso de montaje de un line array, ¿sí? Y de qué se requiere para su total ejecución. Muy bien, es importante saber que para montar un sistema de line array, esto suele ser una tarea costosa porque se supone que se debe desplazar y suspender cajas normalmente pesadas, superando pues una serie de inconvenientes. Lo importante es comprobar, como inicio, lo importante es comprobar que la señal llegue a todas y cada una de las cajas del line array. Pues una vez que el sistema esté instalado, será complicado cambiar esa configuración. Hay que tener en cuenta que pues en la actualidad están disponibles los sistemas autoamplificados, cuya conexión es sencilla, siguiendo la cadena de conexión de la caja superior a la inferior, o esto se puede presentar de manera viceversa, en base a la señal, o sea, la señal balanceada y la de la tensión, generalmente a través de conectores. Su peculiaridad de los sistemas de montaje de line array, esto reinventó el aspecto y las características de los montajes escénicos, al ser una infraestructura soportada en el aire, que se requiere de elementos que han aportado nuevas posibilidades de diseños
de montaje en los escenarios y en los espacios escénicos de estos últimos años. Muy bien, entonces, eh, ahora vamos a hablar de los tipos de diseños de estructuras del Line Array. Eh, se ha, bueno, se ha decidido que aquí se tienen en cuenta varios puntos. Lo primero es que lo primero que se debería hacer para comprobar es, pues, para comprobar que la elección es la adecuada y realizar una simulación con un programa de predicción acústica. Casi todos los fabricantes disponen de diferentes sistemas de predicción para obtener una información sobre el comportamiento de estos. Algunos de los programas de predicción acústica más utilizados para los diseños de sistemas Line Array son los siguientes. Math Online de Mayer Sony. Array Cal Resolution is Focus. Bueno, y entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia que se puede encontrar entre un sistema Line Array activo y un sistema Line Array pasivo. Como nos dice acá, la principal diferencia entre los sistemas Line Array activos y pasivos es que los activos pues llevan un amplificador incorporado, ¿cierto? Mientras que los pasivos pues requieren de una amplificación externa. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los altavoces activos, también llamados autoamplificados, están constituidos por una caja que incorpora un amplificador y un altavoz. Lo que significa es que es capaz de tratar de amplificar el sonido por sí mismo y que posteriormente reproducirlo a través del altavoz. Por otro lado, el pasivo simplemente reproduce el sonido sin amplificarlo ni traerlo, por lo que requerirá recibir la señal sonora previamente tratada por amplificadores independientes en una tarjeta de sonido o una mesa de mezclas. ¿Sí? Esa es la diferencia la principal diferencia del pasivo y del activo. Muy bien, ahora vamos a mencionar tres precursores del sistema Line Array. Tenemos a Harry Olson. Este fue un pionero en el campo acústico, ¿cierto? Tenemos a Christian Hale. Christian, pues él fue el encargado de presentar un estudio en el que se empieza a discutir de manera pasiva por varias marcas pioneras a nivel mundial el sistema de Line Array, en este caso multibanda. También tenemos a Fresnel. Aquí en Fresnel nos dice que el Line Array da nombre a un efecto estudiado por este señor. Muy bien. Vamos a hablar de cómo se ubican las frecuencias bajas, las medias y las agudas dentro de la estructura Line Array. Bueno, los componentes de las cajas que componen estos sistemas Line Array, liderados por los altavoces, se encuentran dentro de 15 a 18 pulgadas, en el caso de las frecuencias bajas, en formatos medios, siendo de 2 a 3 vías. Tenemos unas características ideales de un equipo de sistema Line Array, ¿sí? Entonces, dentro de estas, hay dos características acústicas que serían convenientes que tuviera un equipo de sonido, ¿cierto? La primera sería la capacidad de controlar la directividad vertical de forma que pudiera dirigir la energía acústica allí donde está el público. ¿Esto con qué fin? Pues evitando que llegue donde nos puede causar problemas, como los techos de los teatros.
o que simplemente se desperdicie cuando estamos al aire libre, ¿sí? En la segunda característica podemos encontrar que sería que las diferentes fuentes sonoras individuales se sumasen de forma coherente o eficaz, actuando en conjunto como una única fuente sonora, obteniendo así una distribución de presión uniforme con la distancia. Muchas gracias, esa es mi exposición.